Bienvenidos a Desvendando Noticias. Esta sería nuestra tercera parte de nuestra serie Redimiendo el Sur, Astronomía Inca. Y vamos a empezar donde dejamos la parte 2. Y antes de empezar con el material que continúa en esta serie, hablamos de los planetas y de cómo los incas los llamaron. Entonces, los más importantes en este caso es Saturno y Júpiter. A Saturno le llamaban Aucha y a Júpiter Pirúa, que de hecho el Dr. Sullivan, que es el historiador que está haciendo este documental, nos da la idea de que quizá el nombre de Perú fue tomado del planeta Pirúa. Antes de comenzar con el material, vamos a presentarles una explicación que hicimos en la parte 2 para poder recordarnos de lo que hablamos y que nos va a ayudar a entender también lo que sigue en parte 3. Un cronista hizo una lista con todos sus nombres y tenían un sorprendente parecido con los dioses planetarios de Grecia y Roma. Chasca Colior, la bella mujer de pelo rizado, era Venus. Aucha, el dios del tiempo, la justicia y la recompensa, era Saturno. El dios de la guerra, Acayoch, era Marte. Cuatahuililla, el mensajero, era Hermes o Mercurio, y Pirúa, de donde puede venir el nombre de Perú, era el rey, el dios supremo, Júpiter. Haremos una pausa acá para hablar de los planetas y también pues de lo que veían los incas, así como hizo este historiador Sullivan con su programa. Aquí lo tenemos con el programa Stellarium, donde pues pusimos el año 650, 20 de junio, aproximadamente cerca del solsticio de invierno para los del hemisferio sur, que es en junio, más o menos aquí al amanecer. Vamos a mostrarles qué veían los incas, ¿no? Ven que el sol hace un arco, como normalmente lo hace, y se esconde ahí entre el noroeste y el oeste. Tenemos el norte. Las personas en el hemisferio sur, eso es lo que pasa. Ustedes ven hacia el norte y el arco tanto solar como cuando la luna lo hace, es lo que ustedes ven hacia el norte. Ahora, como comparación, vamos a irnos a otra ubicación, más al norte para compararlo. Vamos a ir a Atenas, ya que estamos hablando del paradigma griego. ¿Qué se veía en Grecia? Bueno, aquí no podemos verlo al norte, tenemos que verlo como hacia el sur. Entonces tenemos ahí el sur, y ¿qué va a pasar? Que el sol ahora sale allá, entre el noreste y este, se abre más, porque acá estamos durante ese verano, ¿no? Ven que el sol se abre un poco más, de hecho vamos a alejarlo acá, y se esconde, ¿no? Ahí se esconde, sale, el arco es más abierto en el norte, durante los meses de junio y julio, que es el verano en el norte, pero el invierno en el sur, ¿no? Entonces ven que la diferencia es enorme. O sea, los griegos veían esto, pero los incas veían un arco más pequeño del sol en esos meses. Con este Stellarium ponemos esto de la eclíptica. Como ustedes pueden ver, es una circunferencia que va marcando el año, ¿no? En el grado 0 es cuando empieza el sol y se va a ir moviendo aproximadamente 1 grado por día, no exactamente, pero para cumplir los 360 grados de esta circunferencia en el año. De ahí que surge aquella disyuntiva que es 360 versus 365 días. Entonces, ya teniendo el trayecto de la eclíptica, que es donde el sol se mueve, vamos a ver este movimiento de bamboleo que hace la eclíptica. Igual el sol parece que se queda pegada a ella, recorriendo 1 grado mientras hace su arco. Entonces son las 5 de la mañana, 20 de junio en el 650. Van a ver que hay un bamboleo de lo que es la eclíptica. Ahorita el sol está ahí entre el 60 y el 120. Se va a ir moviendo para allá paulatinamente cada día. Vamos a hacerlo varios días para que ustedes vean que este es el bamboleo que hace. Se hace un arco, pero la eclíptica queda ahí. El sol se va moviendo 1 grado hacia la derecha, digamos, desde el punto de vista acá del sur. Vamos a irnos día por día para que ustedes puedan ver que el sol al siguiente día va a estar movido hacia la derecha, avanzando grados, ¿no? Ven ahí. Y así. Ahora, este recorrido le llamamos la eclíptica. Y este es el mismo recorrido que sigue la luna, que siguen los planetas. Por eso cuando nos dicen que los planetas se van a alinear, no es que están desordenados y que de repente se alinean, no. Hay demasiadas posibilidades de verlos alineados muchas veces en nuestra vida. Entonces vamos a irnos al año 2022. Nos fuimos a lo que es el 23 de abril. Como pueden ver, en un amanecer,
En ese recorrido que hace el Sol normalmente, que se llama la eclíptica, y que hace ese bamboleo, en la mañana del 23 de abril vemos Júpiter, Venus, Marte, Saturno y la Luna. Desde el punto de observación vamos a ver una alineación. Ahora, estas alineaciones son muy comunes, no son nada especiales. ¿Por qué? Porque los 5 visibles planetas que se pueden ver a simple vista, más la Luna y el Sol, completan los 7, eran lo que las civilizaciones antiguas veían y de ahí sacaban sus cálculos en el tiempo. A corta distancia, alguien que esté ahí viendo hacia el este vería una inclinación así y la alineación se vería perpendicular. Pero esto es muy normal que pase por los planetas. Entonces, ¿qué hacían los incas? Los incas les dieron nombres a ellos, ¿no? Ya viendo lo que es una alineación de planetas, que es muy común verlos, no es nada así como tan importante o trascendental. Lo que les importaba más a los incas es cuando el planeta Aucha, Saturno y Júpiter se juntaban, lo que llamamos una conjunción. Esto sucede cada aproximadamente 20 años. De hecho, tuvimos una en el 2020, donde Saturno se acercó a Júpiter. Entonces, estos planetas son considerados incluso a nivel astronómico y astrológico de ser entes de tiempo, cuentan el tiempo. El Sol nos da quizá un conteo diario, pero Saturno y Júpiter nos hablan de cada 20 años aproximadamente. Entonces los incas sabían esto, y vamos a ver que en la parte que vamos a presentar hoy nos hablan de estas conjunciones, y que para los sacerdotes astronómicos de los incas llevaban el conteo y sabían que la repetición o el conteo del tiempo les iba a avisar de una tragedia o de un evento grande. Así es que, sin más preámbulo, acá tenemos la parte 3 y después comentaremos. Desde la ciudad de Cuzco se difundían 40 líneas rectas a partir de dicho centro. Aquí surgió un nuevo poder en los Andes, los incas, durante un momento breve, brillante en el tiempo. Su aparición queda oculta en los mitos. Los narradores dicen aún que el dios Viracocha bendijo a sus antepasados al dejar este mundo y dio su apoyo a los incas para asegurar sus derechos en este mundo. Bill Sullivan cree que también este mito tiene otro significado. Los incas asimilaban su mítico antepasado, Manco Cápac, al planeta Júpiter. Y el mito señalaba una conjunción de Saturno y Júpiter que anuncia al mundo entero cómo los incas, con la bendición de Viracocha, habían llegado para gobernar en los Andes. Una forma de legitimar su derecho al poder. Pero por alguna razón los incas van más allá. Algo importante sucedió que les hizo empezar a comportarse de un modo muy diferente. Según una tradición, el imperio inca nació bajo la sombra de una profecía. Su origen se sitúa en torno al año 1440, menos de 90 años antes de la llegada de los españoles. Los incas son solo una tribu más entre muchas, y su valle de Cuzco está siendo invadido por un enemigo odioso. Su viejo rey está en retirada, está desesperado, pero no solo por ese ataque enemigo. Dentro de 5 generaciones, dice a su hijo Yupanqui y a sus generales, habrá un fatal Pachacuti, un final de los tiempos, y la totalidad de los Andes será destruida. Pero su hijo, el príncipe Yupanqui, no quiere rendirse, aparta a su vacilante padre y se hace con el mando. Al contrario que su padre, Yupanqui no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Propuso algo diferente, una visión revolucionaria, crear un imperio del sol. Esto suponía embarcarse en una misión sagrada, salvar de la extinción a la civilización andina. Los cronistas rechazan esto como una fantasía. Pero si esta profecía existió de verdad, su impacto pudo ser un motivo poderoso para explicar qué ocurrió. El príncipe Yupanqui asume un nuevo y significativo nombre, Inca Pachacuti,
el que derriba el mundo. Parece arrastrado por un extraño sentimiento de urgencia. Partiendo del estrecho valle de Cuzco, él y sus 4 sucesores inician un curso de expansión. En una de las más inaccesibles regiones de la Tierra, conquistan un imperio de una extensión similar a la existente entre Canadá y el Caribe o desde Islandia al Sáhara en un breve periodo de solo 80 años. Abolieron horrores tales como el canibalismo y la explotación de los campesinos por la clase guerrera y restauraron la paz después de 8 siglos de continuas luchas. Así se impusieron sobre los otros. Llamaron a su reino el Imperio del Sol. El Inca Pachacuti no pudo recuperar la antigua paz de Viracocha. Favorecer a los campesinos oprimidos podía crear conflictos con los guerreros. Para evitarlo, ofreció a estos últimos el prestigio de participar en la creación del Imperio del Sol. Y así, la trayectoria de los guerreros se iluminaba con las imágenes del Sol y de brillantes estrellas y planetas. Existía un sentido y un objetivo. En todas las empresas de los incas había un reconocimiento de profunda tristeza, como también un sentido de la belleza y un placer en el riesgo ante la posibilidad de una tragedia. Si había que luchar en muchas batallas, había que superar muchos obstáculos, pero por encima de todo, había un extraño y poderoso carisma que defendía a los pueblos andinos que tenían su centro en el Cuzco. Esta es una de las mayores atracciones turísticas del hemisferio occidental, Machu Picchu. ¿Pueden imaginar el aspecto que tenía esta ciudad inca en sus días de esplendor? A diferencia de otros imperios, los incas no malgastaron su talento erigiendo templos profusamente adornados. Por el contrario, construyeron en la tierra. Por todos los Andes, los incas impusieron un férreo sistema donde cada tribu conquistada trabajaba por el bien común. El dinero era desconocido y la propiedad privada estaba severamente limitada. La grandeza se consiguió centrando todas las energías en la construcción de terrazas, sistemas de riego y carreteras. Aquí, para provecho de los viajeros, los incas construyeron un refrigerador natural. Afuera el sol está en su cenit, pero dentro la temperatura es 20 grados más fresca. El viento sopla en este corredor y se puede ver cómo tallaron repisas. Ponían tablas encima y allí guardaban alimentos. El viento soplaba por arriba y por abajo, refrescando y secando esos alimentos. Al intentar restablecer la armonía de los tiempos de Viracocha, su principal preocupación era la restauración de la magnificencia perdida. Para crear un imperio que no conociese el hambre, construyeron almacenes de alimentos en todas partes. La comida se podía transportar a cualquier lugar del imperio en pocos días para alimentar a la gente hambrienta. Almacenes como este, colocados en lo alto sobre estos riscos donde se guarda maíz que el viento de este valle mantiene seco y evita que se pudra. Con el mismo espíritu, los incas trabajaron sin descanso para desarrollar mejores tipos de cultivo. Este lugar, Moray, es una estación de experimentación agrícola y se usaba para adaptar las plantas alimenticias de altitudes más bajas a otras más altas. La planta se cultivaba abajo y cada año se subía un poco hasta llegar a lo alto. Así se preparaban cultivos genéticamente modificados para resistir las condiciones de las zonas altas. ¿Qué impulsaba a los incas? ¿Qué hizo que Pachacuti y su padre mirasen al cielo? Los incas han sido acusados de glorificar y manipular su propia historia. Veamos el testimonio de un grupo completamente distinto. Las tribus conquistadas de Huarochiri.
Según sus leyendas, hay una llama en el cielo que baja de la Vía Láctea y bebe todo el agua del mar cada noche. De lo contrario, el mundo se destruiría. Y miren esto. Esto es lo que veían Pachacuti y su padre. Igual que en el 650 después de Cristo, cuando un zorro se hundía, ahora es el turno de la llama. Pero aún más importante es esto que veían los sacerdotes astrónomos. La trayectoria del Sol a punto de separarse de la Vía Láctea. Este sería el puente que llevaba a la tierra de los antepasados, lavados en las riadas del tiempo. ¿Era esta la profecía? ¿Que el muerto ya no volvería más para instruir a los vivos? ¿Fue esta la terrible debilidad de los incas, la certeza de que una catástrofe cósmica llegaría de los cielos? Pachacuti no podía permanecer impasible mientras su tradición sagrada corría peligro. Si era cierto que los hechos en el cielo influían en la tierra, ¿era posible lo contrario? ¿Podían las acciones humanas alterar el curso de las estrellas? Yo creo que era así como Pachacuti concebía la guerra. Una guerra contra el tiempo, porque el tiempo era despiadado. Y por eso había que detenerlo. Yo no conocería esta historia si no hubiese dado con la crónica española del sacerdote Martín de Murúa, uno de los pocos conquistadores que vio los hechos desde la perspectiva de los indios. En esta crónica, Sullivan encuentra más evidencias que avalan su postura. Martín de Murúa registró una leyenda del comienzo del reinado del Inca Pachacuti. En ella, un anciano con barba provoca grandes lluvias que amenazan con ahogar a Cuzco, haciendo sonar la sagrada caracola. El Inca Pachacuti va a buscarlo. Todo esto puede reflejar un acontecimiento histórico. Fuertes lluvias amenazaban la capital del Cuzco. Pero el mito menciona también un acontecimiento astronómico. Se trata de la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. La verdadera alarma para los incas era que esta conjunción de planetas tuviese lugar en el mismo punto que en el 650 después de Cristo. Habían pasado 40 conjunciones y ahora Saturno y Júpiter ocupaban justamente el mismo lugar en el cielo. La misma conjunción que 8 siglos antes había anunciado el colapso inminente del mundo anterior. Bueno, quedó claro después de esta tercera parte que los incas tomaban muy en cuenta a Saturno y a Júpiter y sus conjunciones significaban ese tiempo. Como dijimos al principio, el Sol lleva el tiempo como diariamente, sin embargo, lo que es Saturno y Júpiter, Aucha y Pirúa, te va llevando el tiempo cada aproximadamente 20 años. Y después de 40 veces 20 años, estamos hablando de 800 años, 8 siglos, todo un macrociclo completado, ¿no? Algo muy interesante en esta parte es que hablan que cuando fundan el Imperio del Sol, los incas se expanden más hacia el sur. Y esta pregunta siempre está conectada a eventos climáticos, de catástrofes que la historia no nos va a contar tanto. Muchos de los movimientos de los imperios, incluso a nivel repetición, siempre se da porque la Tierra fuerza a que hagan estos cambios y tengan que crear una narrativa a los que ellos gobiernan para que esas personas que son gobernadas por ellos pues sigan las órdenes y que no haya tanta sublevación de parte de los que son gobernados. Pero bueno, es una pregunta que seguiremos formulando, ¿no? Luego sí queda claro que se habla de agua, de que Cusco podría haber sido inundada. ¿Será que estábamos en tiempos de muchas precipitaciones? Que mientras tanto había una mini glaciación o tiempos fríos en latitudes extremas tanto norte como el sur.
en las partes más ecuatoriales, porque Cusco está más cerca del Ecuador, tal vez ellos estaban lidiando con lluvias y por eso se habla de inundaciones. Incluso hasta el mismo concepto del diluvio podría haber sido local para ellos, y para protegerse tuvieron que haber subido a las montañas, en este caso Machu Picchu. Entonces, ¿fue Machu Picchu un centro por necesidad, ya que la tierra lo estaba forzando? Una de las cosas interesantes en esta parte es cuando nos muestra el señor Sullivan el refrigerador natural. Entonces estamos hablando que están almacenando alimentos, pero no solamente eso, conservándolos usando la naturaleza. ¿Será que llegaremos a esas instancias donde tendremos que ingeniarnos, dependiendo del área donde estamos, refrigeradores naturales como hicieron los incas en zonas altas? Algo muy interesante, se habla de una experimentación agrícola donde hay modificación genética, donde mueven las plantas de alimentos un escalón hacia arriba como para que se vayan acostumbrando a ser sembradas en altitudes más altas. La modificación genética al parecer no se da solamente en un laboratorio, sino forzando una planta que sea sembrada en otra altura, ¿no? Quiere decir que usaban sus fuerzas y sus energías para poder experimentar como en un tipo de revolución agrícola. Pero igual queda la pregunta, ¿lo hacían todo eso por necesidad? También esta parte nos habla de que ellos iban a repartir la comida a los hambrientos, los que no estaban en la montaña. ¿Será que quedaron personas en las partes bajas y era necesario ir a ver si podían alimentarlos? Y había que guardar los alimentos en la montaña y traerlos abajo. Igual todo como que rondea tiempos de necesidad y las personas parecen ser más creativas en estos tiempos. Y luego ya para terminar esta parte, parece ser que el sol saliendo por esos límites de la Vía Láctea marcaba también un tiempo a nivel astronómico de lo que ellos veían, y al parecer se estaba repitiendo también un ciclo del 650 al 1450, estamos hablando de unos 800 años también, como que dos ciclos de 400 años juntos marcaban el final de un ciclo y el inicio de otro a un nivel macro. Podía ser, y ellos estaban simplemente llevando el tiempo con las estrellas. Bueno, por ahora dejaremos la parte 3 hasta acá. Si tenés algún comentario, algún aporte que le agregue a esta presentación, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.